Somos Comunión Internacional. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 11 al 16. Dice así: tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando de los 5 reyes que pelearon contra 4 reyes, entre ellos Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, su sobrino. Note que era Abraham, no era Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Lo anunció a Abraham, al hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Tal vez esta mañana no va a ser muy extenso, pero yo me he dado cuenta que una vez que el Señor te alcanza, comienza un ciclo de experiencias de muerte que son, que nosotros quisiéramos huir de ellos, que nosotros quisiéramos escapar de ellos. Este proceso de muerte está muy ligado a la palabra hebreo. La palabra hebreo viene del hebreo ivrit, que significa alguien que cruza al otro lado. También se traduce como cruzadores de río. Hasta este momento a usted no le llama mucho la atención, pero si nosotros consideramos que el agua es un proceso de bautismo y significa literalmente muerte por medio de una inmersión, y Dios, a llamar a Abraham, el hebreo, está diciendo que Abraham es un hombre que cruza ríos. Volvamos a recordar que cruzar un río significa salir de un lugar donde muchas veces nos acomodamos, y por medio de una experiencia de muerte, de un proceso de sumergimiento, de inmersión, de un proceso de muerte, llegas a otro lado. Así que, mira, déjame decirte algo. Todo lo nuevo que Dios te va a dar, te va a hacer cruzar un río. Toda promesa está al otro lado del río. Está al otro lado de una experiencia de muerte, de una experiencia traumática, de una experiencia donde el único que te va a permitir llegar al otro lado es Dios. Cuando el Señor le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado, está tocando su identidad. Está tocando el hecho de su denominación hebreo. Recuerdo que cuando el Señor me llamó de Chile a Colombia, porque cruzar un río tiene, por lo menos, es tan traumante. Mira la palabra que voy a decir. Escucha la palabra que voy a decir. Literalmente, cruzar un río es comenzar de nuevo. Es en el río, es en el proceso de muerte, donde no solamente se va tu mal carácter, sino que a veces Dios te quita hasta tus bendiciones. Dios te quita hasta lo que te dio.
Oremos para que tu próximo río no sea tan profundo. Estoy hablando de que sales de un universo. Dios te mete en el proceso, te mete en lo profundo del río. Y cuando salgas al otro lado con menos cosas, cuando salgas al otro lado con menos yo, cuando salgas al otro lado hasta con menos cosas materiales, te vas a enfrentar a un mundo totalmente nuevo. Hay un versículo que dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de los hebreos, Dios de la gente que cruza ríos. Si tú te pones a pensar, Noé se mete al arca con un mundo construido, lo sumerge, lo hace pasar, por así decirlo, por un río, y al otro lado todo es nuevo. Dios llama a Abraham y tiene que cruzar el río, y me llamó mucho la atención, porque cuando Dios te desafía a cruzar un río, cuando Dios te mete en un proceso, cuando Dios está a punto de meterte en una experiencia traumática, donde vas a tener que depender absolutamente de Dios, te hace caminar en una dirección para llegar a un final que muchas veces no conoces. Vamos viendo algunas cosas que me llamó la atención. Lo primero que hace Abraham es sin saber a dónde iba. ¿A cuántos les ha pasado que Dios los ha metido en un proceso, en un río, y cuando salen al otro lado, no tienen idea qué pasará con su vida? Cuando nos casamos con mi esposa tenía una casa gigantesca allá en Florencia. Yo le digo que nos casemos y, y ella vendió todo, lo otro lo regaló y mandó un camión de cosas para la iglesia y cruzó el río y llegó a Bogotá. Porque tienes que entender algo, sin saber cómo iban a resultar las cosas. Cuando Dios te va a mandar a cruzar un río, no te da la garantía, no te firma un contrato, no se sienta cara a cara contigo, solamente te manda a dar un paso de fe. No sabes cómo va a terminar la historia, no conoces el final, Dios no te muestra el contrato de la letra pequeña, Dios simplemente dice, dalo, da el paso, en el proceso te vas a morir, en el proceso vas a cambiar, en el proceso vas a ser transformado, el proceso va a doler, vas a sentir que te vas a ahogar, no, tus piecitos, tus patitas no van a sentir las piedras, porque el río en el cual te voy a meter es profundo. Tenías tus propios planes, tenías tus propias ideas, pero como yo soy un Dios de hebreos, soy un Dios que te hace cruzar ríos, soy un Dios que te va a meter en una experiencia sobrenatural donde va a sumergir lo peor de ti. El río se va a llevar tu peor carácter, el río se va a llevar tus peores consecuencias de tu pecado anterior, el río se va a llevar hasta tu memoria. Y cuando cruces, habrá menos de ti y más de él. ¿Qué río estás cruzando? Dios no se avergüenza. A veces el río tiene que ver con la salud. A veces el río tiene que ver con las finanzas. A veces el río tiene que ver con la muerte al yo. A veces es un río total. Yo estaba viendo cómo al pastor Alfonso Dios lo metió en un río y está pasando a la otra orilla y porque aquí hay algo, aquí hay cosas, aquí hay 4 cosas que te quiero enseñar del río que te va a tocar cruzar. Número 1, es una invitación. En cualquier momento tú puedes renunciar a tu proceso. Todo
proceso es abortable. Dios no te agarra de las greñas y te fuerza. Sí, sí, yo muchas veces pensé en devolverme a Chile. Pensé en vender la silla, vender los equipos y decir, ya no más, ya no puedo más. Me cansé, sin resultados, ya sin deseo de orar, pasando hambre. Ese es mi río, me tocó cruzar ese río, pero hay otro río esperándome, porque hebreo es cruzadores de río. Sales de un río, disfrutas el próximo nivel, pero viene otro río, porque Dios es Dios de hebreos. Dios es Dios de gente que cruza ríos. Así que lo primero que quiero decirte con respecto a tu proceso, con respecto a tu río, es que todo río es renunciable, es abortable. El problema es que te puedes convertir en un profesional en la orilla donde Dios no te quiere. Repito, te puedes convertir, acomodar en un profesional en la orilla del río que Dios no te quiere. Puedes, escucha esto, tu propósito siempre estará en la orilla que sigue, pero tienes que pasar por el río. Tienes que pasar por esa experiencia de muerte. Tienes que ahogarte, tienes que ser bautizado por el río. Dios te escogió para convertirte en un cruzador de ríos. Así que lo primero es que sí puedes renunciar a tu río, sí puedes renunciar a ese proceso de muerte en cualquier momento. Lo segundo que te quiero compartir es que una vez que cruces el río, esta parte no te va a gustar. ¿Listo? Yo creo que aquí vamos a perder auditores, sin contar que estamos perdiendo a los que se durmieron. Cuando cruces el río, te tocará volver a comenzar. Comenzar con una apariencia de cero. Yo me cansé de contar las veces que me ha tocado volver a comenzar. Me cansé. No solamente en el tema emocional, con la iglesia, con los desafíos, con finanzas. He tenido que comenzar una cantidad de veces de cero increíbles. Mira lo que el Espíritu Santo me está diciendo para ti. Esto no lo tengo anotado. Hay gente que cruza el río con un cabo de vida, con una cuerda de vida. No sabe olvidar el pasado. Mantiene relaciones de personas que no cruzaron el río. Sí, lo que pasa es que yo quiero que cruce también. Alberto me contaba, es que yo quiero que mi pastor anterior también tenga cobertura. Yo quiero que él entienda que está equivocado. Y a veces tratamos de arrastrar gente que se quedó al otro lado del río, que cuando Dios lo invitó a ellos, no quisieron cruzar. Hay gente que hace su campamento en la orilla equivocada. Tenemos uno de nuestros pastores que dio un tremendo testimonio, que de la nada, hermano, perdió el hogar, perdió todo, y viene la embajada de Argentina, lo contrata, le va a pagar miles de pesos, se desconecta, nosotros seguimos avanzando en los ríos, él se queda atrás, está haciendo un campamento en una orilla que Dios nunca le dijo, estaciónate allí, no arrastres a la gente al cruce del río, ellos no quieren cruzar, no mantengas líneas de vida, cordeles, estás arrastrando a la gente y esa gente se va a morir en el proceso y no va a alcanzar a llegar.
A veces Dios te corta relaciones de gente que no va a cruzar contigo. Cruzadores de ríos. A veces hasta tu papá, tu mamá, a veces hasta tus hijos se van a quedar en la otra orilla. Porque Dios es Dios de hebreos. Dios es Dios de gente que cruza ríos. Dios es Dios de cruzadores de río. Puedes estar tirando el cordel, la jarcia, el cinturón de vida de gente que le dijo no a Dios. Porque Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de los hebreos, Dios de los cruzadores de ríos. Tienes que identificar, puedes estar, mira, me acuerdo cuando Samuel llora por Esaú y Dios le dice, ¿qué haces? Llorando, no, él no cruzó, él no cruzó el río, déjalo allí. Hay gente que prospera en la orilla equivocada y te mira hacia abajo. Escucha la palabra que el Señor te da esta mañana. Tú sigue cruzando ríos. Aleluya. Tú sigue cruzando ríos. Tú sigue. Pareciera que no tienes nada. Pareciera que te tocó partir de cero. Pareciera que la gente no te está siguiendo. Pareciera que estás en un desierto. No importa, no importa. Otros se quedaron en la orilla pasada. Otros edificaron grandes estructuras. Otros pareciera que les fue bien en el área profesional. Otros tienen grandes cosas. Otros parece que tienen cosas sólidas. Pero Dios solo es Dios de los cruzadores de río. Tú tómate de la mano del Señor y acepta tu proceso. Avanza en Él. Cruza el río. Crúzalo. Cruza el río. Tú eres un cruzador de río. Cruza el río. Cruza la desesperanza. En el río va a quedar lo peor de ti. En el río vas a aprender a depender de Dios. En el río se te va a quedar la rebeldía. En el río se te va a quedar el pecado oculto. Cruza el río. En el río se te va a quedar la vanidad. En el río se te va a quedar el mal carácter. En el río sumergido va a quedar lo peor de ti, la versión 1.0. Pero cuando cruces el río, cuando llegues a la otra orilla, va a salir la versión 2.0, la versión 3.0, la versión VIP, porque Dios está usando ese río para enterrar lo que a Él no le agrada. Cuando llegues a la otra orilla, va a parecer que comenzaste de cero. Mira, yo creo que no debes contar la pérdida. De verdad va a ser como comenzar de cero. Nancy acaba de cruzar un río. Duro, duro el río que cruzó. Y me imagino que llega a la casa, ve a Jaime, ve sus muebles y dice, me toca comenzar de cero. Porque un río siempre cuando lo cruces te cambiará la atmósfera, te cambiará el escenario, te cambiará la gente alrededor, porque eres un cruzador de ríos. Me acuerdo que mi esposa ahí en Florencia, ¿eh? Pastoreando su iglesia y llena de, sí, la gente, y me dice, qué difícil es evangelizar en Bogotá. Dios la cruzó de río. Número 3. No, mira, hermano. Somos cruzadores de río. Yo sugiero que te vayas comprando un buen traje de baño, que es la ropa que más vas a usar en tu vida de fe. En serio. Sugiero que te compres unas baletas para nadar y te compres una buena máscara,
porque la gran parte de tu vida la vas a pasar sumergido en un río. Pero el tercer principio es fe. Esa palabra tan elemental, tan básica, esa palabra con la cual nacimos al Evangelio. Tienes que decirte, si Dios me metió en este proceso de muerte, si Dios permitió que esto que esto me sucediera, si estoy pasando este río, si estoy pasando esta prueba, si estoy pasando este proceso, es por algo. Es interesante que Job pierde todo. ¿Y tú sabes lo único bueno que tuvo Job en su proceso? Lo único bueno que tuvo es que siempre creyó que Dios tenía un propósito. Lo repito, le voy a contar un secreto. Cuando comenzamos a hablarnos con mi esposa, ella me dice, pero, ¿por qué me escoges a mí? Y yo le dije, mira, hay gente que lleva más tiempo en el Evangelio, hay gente que ya tiene un llamado más grande, ¿por qué me escoges a mí? Y yo le dije, ¿quieres aprender? Sí, sí, me dijo, lo que más deseo es aprender. Y yo dije, ella tiene el elemento básico para crecer. Ella tiene el elemento básico para adaptarse a lo próximo que viene. Ella va a dar pasos de fe porque anhela aprender. Cuando una persona no quiere aprender, cuando una persona no anhela ser transformada, nunca te cruzará un río. Uf. Lo repito, cuando una persona se niega a aprender, se niega a obedecer, se niega al proceso, jamás aprenderá a cruzar río. Habrá perdido, habrá dejado de ser hebrea. Un matrimonio es un río, donde tenías tu vida sola. Yo a veces veo a Amy desordenando acá el comedor, mi esposa por allá cocinando, y yo quedo, wow, todo esto cambió a mi alrededor. No, cruzaste un río, y soy feliz en este nuevo río. Termino con esto. Debes tener fe. Número 4. Sí es doloroso. Eh, vas a terminar muchas veces confundido. Muchas veces te vas a sentar en un sillón y vas a decir, qué locura hice. Al cruzar el río no puedes seguir mirando la orilla atrás. Debes edificar hacia adelante. Tienes que saber dar vuelta las hojas. Tienes que cortar tu cabo de vida con el río anterior o con la orilla anterior. Tienes que hacerlo. Si Dios sacó gente, ¿qué haces hablando con ellos por teléfono? Lo repito. Si Dios cortó gente, si Dios sacó gente de manera dolorosa de tu vida, ¿qué haces todavía relacionándote con ellos? Ellos no quisieron cruzar contigo. Cuando Dios les invitó a cruzar, no cruzaron. Hay relaciones que parecen buenas, pero que son pecado delante del Señor, porque te arrastran a lo que fuiste una vez, a lo que fuiste antes. Lo repito, hay gente que te arrastra a lo que fuiste antes. No todos, pero hay gente que sí. Si Dios cortó relaciones, debes cortar los cabos con esa gente. No sigas, te van a hacer retroceder. El último principio es esto. Una vez que cruces el río, cuando llegues a la otra orilla, quiero darte esta palabra. Hay árboles frutales al otro lado. Hay fuentes de agua
hay agua. Mira, vas a beber aguas que nunca has bebido. Vas a relacionarte con gente que nunca te has relacionado. Vas a vivir experiencias. Mira, yo a mis 54 años estoy viviendo cosas que jamás en mi vida he vivido. Estoy disfrutando cosas en mi vida. Sí, mi proceso dolió, me quise morir, estaba con el segundo ataque al corazón y le decía, Señor, ya no quiero seguir viviendo. Pero en la otra orilla, Dios no me había permitido escribir libros. En la otra orilla no tenía gente tan buena como la que está ahora. En la otra orilla no tenía la enorme compañía de una esposa que me ama, que me consiente, que me regalonea. En la otra orilla estaba solo. Crucé el proceso de muerte y hoy estoy viviendo lo que jamás he vivido en mi vida. El Espíritu Santo te está llevando al río. Corta las conexiones, corta esos llamados telefónicos, corta esas relaciones con gente que cuando Dios los invitó no quisieron cruzar ríos. Y prepárate para vivir lo que nunca, cremacheta la pasaya, lo que nunca has vivido en tu vida. ¿Duele? Sí. Se quedó gente en la otra orilla. Así es esta cosa. Sí. Ni siquiera tu matrimonio es eterno. Una esposa es alguien que te acompaña en parte de tu vida, pero cuando te mueras, te presentas solo delante del Señor. Quiero terminar con un versículo. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Cuando yo lo estaba escribiendo me salieron mis lágrimas. Dice así. Dice que Dios le dice a Moisés, preséntate delante de Faraón. Y cuando él te pregunte quién eres, Éxodo 7, 16, dile, quiero que dejes ir a mi pueblo. ¿Quién lo manda? Y Dios dice, el Dios de los hebreos. El Dios de los cruzadores de ríos. Y quedé sorprendido que casi 10 veces Dios en Éxodo se llama a sí mismo el Dios de los hebreos. El Dios de los que no tienen miedo, el Dios de los que no se mojan las patas, sino el Dios de esa gente que cuando Dios le dice métete al río, se meten y después de que dejan de caminar en el río, empiezan a esforzarse y cuando ya no tienen dónde sujetarse, empiezan a nadar porque recibieron una orden de Dios de cruzar el río, de cruzar esa experiencia de muerte, de seguir nadando, de seguir luchando, porque hay una orilla al otro lado. Dios le dice a Moisés, dile que el Dios de los hebreos, dile que el Dios de los hebreos, dile que el Dios de los hebreos, dile que el Dios de la gente que no tiene temor de comenzar de cero, dile que el Dios de la gente que no tiene temor de vivir experiencias de muerte, dile que el Dios de la gente que no tiene miedo de la otra orilla, dile que el Dios de la gente que pierde sus amistades, que pierde la gente que ama, que pierde hasta familia en el proceso, dile que yo soy el Dios de esa gente. Dile que yo soy el Dios de la gente que sabe perderlo todo y de comenzar de nuevo conmigo. Dile que yo soy el Dios de los hebreos. Quiero que yo sé que Dios te está hablando. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Dios no se avergüenza. Esta mañana Dios te dio instrucciones claras.
te dio instrucciones precisas para que alcances el otro lado. Porque un hebreo sabe partir de nuevo. Vos sos un hebreo en la fe. Vos sos un cruzador de río. Vos sos un cruzador de río. Tú eres una cruzadora de ríos. Sí, te tocó partir de nuevo. Te tocó partir tal vez de cero. Te tocó partir en otro ambiente. Tuviste que sufrir el dolor de la pérdida. Pero tú eres un hebreo. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de los hebreos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acobardamos, te pedimos perdón. Tenemos temores. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 1000 veces perdón. Yo te pido esta mañana en el nombre poderoso de Jesús que le des fuerzas a los que están nadando en el río. Que tu Espíritu Santo, yo sé que tú estás nadando junto a nosotros y que lo que más anhela es que lleguemos al otro lado. Y nos amas tanto, tanto, pero tanto. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta mañana los que les quedaba poca fuerza, que esta mañana los que tienen que corregir algo en el proceso lo corrijan. Pero yo me siento orgulloso de ser hebreo, de ser un cruzador de río. Voy a morir cruzando ríos. Le voy a enseñar a mis hijos a cruzar los ríos. Le estoy enseñando a mi esposa a cruzar ríos. Le voy a enseñar a la iglesia que tú me asignaste a cruzar ríos. Somos cruzadores y Dios no se avergüenza de ser Dios de los hebreos. Y llevaremos mensajes a las naciones diciéndole: Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los cruzadores de río, nos ha pedido que hagamos esto. Gracias. En el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp +57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.